ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Aquí estamos de nuevo en Consultas Islámicas, el espacio de Córdoba internacional en el cual pues tratamos diferentes temas relacionados con el Islam y con la jurisprudencia islámica, siempre con la compañía de dos compañeros y grandes hermanos, Mohamed Said Alides y Tawfiq Shidr al-Haraq. Creo que en nombre de los tres digo que estamos encantados de estar de vuelta, alhamdulillah, en este espacio con todos nuestros queridos telespectadores. Vamos a empezar, inshallah, con un tema bastante interesante, que es un tema que deberíamos conocer o al menos tener una idea general todos los musulmanes acerca de ello. Es el tema de los objetivos de la ley, ¿no? Los objetivos de la ley en el Islam. Inshallah vamos a hacerlo después de recordarles a todos ustedes las vías que tienen para contactar con nosotros. Tienen el email que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, como va a aparecer en pantalla, y también tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook, que es facebook.com/consultas islámicas. Hablábamos de maqasid al-Sharia o los objetivos de la ley islámica o la Sharia. Últimamente se habla muchísimo de esta palabra, ¿no? La Sharia. En los medios de comunicación casi siempre se habla de una forma despectiva, una forma negativa, quizá porque no se tiene un entendimiento claro, una visión clara de lo que es, lo que conlleva y en qué consiste. Sí, habla Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad que sí, es la palabra de moda, entre comillas, bastante tergiversada y mal interpretada. De ahí pues nuestro deber es el deber de aclarar este concepto. La palabra Sharia se traduce, es muy difícil traducirla de una manera así exacta, pero su significado, como nuestros sabios nos han enseñado siempre, pues empezamos por el significado léxico en la lengua árabe, que significa, y luego el término con su, digamos, significación jurídica o islámica. La palabra Sharia viene de la raíz shara'a, y de ahí tenemos varios significados e incluso varios derivados. Sharia significa algo que viene de shira. Shira en árabe es la fuente del agua, donde ya las tribus, los árabes en su tiempo, con sus rebaños van al río, van a la fuente del agua. También otro significado de la palabra Sharia, de Sharia. Sharia es la calle o el camino. Estos dos significados lingüísticos, si nos basamos sobre ellos, más o menos se acercan a lo que es el significado jurídico. Sharia, pues, es esta fuente, las fuentes que tenemos las dos fuentes que tenemos por excelencia de cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. En este caso son el sagrado libro de Allah y la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Y si es el camino pues correcto que nos va a llevar a la felicidad en esta vida. ¿Cómo se malinterpreta, tergiversa ese camino desde un punto de vista occidental en los medios de comunicación? Si ya hemos entendido, Sharia es todo aquel que nos ha ordenado Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, que abarca toda la vida, sí. Pues toda la vida en todos los sentidos, desde lo jurídico hasta lo cultural, pasado por esta vida y después de esta vida. Y la cultura occidental se ha resumido de una manera tergiversada, limitarlo solamente en un apartado muy limitado, que es el apartado jurídico o exactamente penal.
lo que se conoce en Sharia, pues los hudud o los castigos, la parte punitiva de la jurisdicción islámica. Ciertos castigos, ¿no? Ciertos castigos muy limitados y han dejado casi 90% de lo que es Sharia. Todo lo que complace a Allah y cumplir sus órdenes es Sharia. Ahora mismo estamos trabajando, estamos cumpliendo con la Sharia. Entonces se reduce, ¿no? Se reduce de una manera, no sé si es con una intención para tergiversar o malentender o falta de información. De ahí es nuestro deber de aclarar estos conceptos y que quede claro que la palabra Sharia es pues una palabra que abarca la respuesta a cuál es mi misión en esta vida. Es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala según lo que me ha sido explicado en su noble libro sagrado, el Corán, y la auténtica sunna de nuestro mensajero Muhammad, la paz y gloria. Limitarlo solamente en un apartado, yo creo que es faltando a la verdad y faltando también a la objetividad. Hermano Mohamed Said, ¿también crees que se está tergiversando? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Efectivamente existe una tergiversación, una manipulación y también una falta de información, tanto dentro de la comunidad musulmana como en los medios occidentales. En la propia comunidad musulmana vemos que la gente malinterpreta el concepto de la Sharia. Muchos dicen, no, es que tal país aplica la Sharia, y cuando la gente habla de que queremos volver a la Sharia, queremos aplicar la Sharia, todos, o la mayoría lamentablemente, incluso musulmanes y no musulmanes, se refieren a ese apartado del Código Penal limitado, que es algo que representa un porcentaje mínimo dentro de esa legislación, dentro de esas fuentes de legislación que es el Sagrado Corán y la auténtica sunna de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Cuando hablamos del conjunto de la legislación islámica con sus leyes, con el apartado de la adoración, con el apartado del trato, de las transacciones sociales, financieras, políticas, también del aspecto de las costumbres y el hábito social, y el aspecto también de el Código Penal, estamos hablando de un conjunto de legislación, estamos hablando de un modelo de vida, estamos hablando de muchísimas vertientes, ¿no?, de diferentes aspectos de la vida. Limitarlo a un aspecto negativo, ¿no?, o impactante, violento, forma parte de esa legislación, por supuesto, como en cualquier constitución, como en cualquier sistema jurídico, como en cualquier código, pues está la parte punitiva, está digamos, el sistema punitivo, disciplinario, están los castigos, están las penalizaciones, como en cualquier... Es como limitar o reducir el Código Penal de Estados Unidos o la Constitución de Estados Unidos a la pena de muerte. Efectivamente, reducir toda una legislación que vela por el bienestar, la justicia social, la misericordia, la dignificación del ser humano. Estamos hablando de todas las leyes divinas, todas las religiones, y centrarnos simplemente en la ley del talión y la ley de los códigos penales, del hudud, y eso también viene provocado por ese mal uso que le han dado al concepto de la Sharia a ciertos movimientos islámicos, porque claro, cuando hablamos de ciertos movimientos islámicos que reclamaban la vuelta a la Sharia y la aplicación de la Sharia, se centraban más y se cegaban más con la parte del Código Penal y se olvidaban de la amplitud de la Sharia en su justicia, en su bondad, en su dignificación, en los derechos humanos, los derechos básicos y fundamentales para una vida digna de un ser humano. Y efectivamente hay que hacer una tarea pedagógica para ir desmitificando estos tópicos, aclarando estos conceptos y también apelando a la responsabilidad de los medios occidentales para que en el momento que se refieran al aspecto de la Sharia islámica, que maticen estos conceptos y sepan de que están hablando de un conjunto de legislación y están estigmatizando toda una religión por un apartado que en realidad hoy en día ni se aplica, o si se aplica mínimamente en ciertos lugares del mundo islámico. Y la Sharia, a la hora de hablar de la Sharia, lo que tenemos que hacer es hablar de sus fundamentos, de sus bases, de sus propósitos y sus finalidades. Pues vamos a hablar de ello, vamos a hablar de sus fundamentos y de sus propósitos. Has dado, hermano Tawfiq, una definición lingüística, etimológica de la palabra Sharia, pero ¿en qué se basa esta
ciencia, por así decirlo, y cuáles son sus temas principales, cuáles son sus modelos, sus objetivos, etc. Pues ya bien hemos entendido lo que es la Sharia de Allah y su noble mensajero, todo lo que nos ha sido marcado por Allah subhanahu wa ta'ala en su sagrado libro y también por los auténticos hadices de nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él. Lo objetivo más importante es pues, cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida, pues respondiendo a esta pregunta que ya nos preocupa a todos, ¿quién soy yo? Y luego, ¿cuál es mi misión en la tierra? De esto se trata, pues la palabra está Sharia, estar pues complaciendo a tu Creador. Y luego, para que luego en la otra vida también pues disfrutamos del paraíso. Este es el objetivo, digamos, máximo de la Sharia. Otro también objetivo que nuestros sabios, después de la evolución de la sociedad islámica, haciendo una lectura, deduciendo de todas las leyes y los auténticos hadices, han deducido que todas las sharias, todas las leyes de Dios, no solamente la islámica, en este caso, pues hay que enfatizar este matiz porque es muy importante. Nuestros sabios han dicho que kullu shara'i wal milal, todas las legislaciones, todas las religiones en sus partes legislativas coinciden en estos objetivos, digamos, genéricos, llevar a la felicidad al ser humano adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, cumpliendo con sus mandamientos y, por supuesto, disfrutando por el gran premio de Allah, que es el paraíso, inshallah. ¿Cuáles son estos principios o fundamentos? Estos fundamentos, deduciendo de estas leyes, ya hemos empezado de una manera un poco temática. El segundo califa, Omar ibn al-Khattab, cuando empezó a matizar estos puntos, la Sharia o las leyes de Allah o la religión de Allah es de una manera imperativa, cumplirlas sin preguntar, sin razonar, o lleva a unos fines o unos objetivos. Omar ibn al-Khattab es el más, digamos, carismático e incluso conocido. No quiere decir que los demás compañeros no, pero nos consta que Omar ibn al-Khattab ha tenido poder político para llevar a cabo estos objetivos. En un año de Amor Ramada, por ejemplo, un año de hambruna, de sequía, pues llegó a entender el mensaje coránico, por ejemplo, de esto de los castigos, los ladrones, los robos. Lo ha entendido. Primero el deber, el objetivo de la Sharia, de la ley, antes de cumplirla o llevarla a cabo, hay que garantizar la vivienda, el trabajo a los ciudadanos. Y esto es deber del Estado. Esto es objetivo de la misma Sharia, de la ley islámica en este caso. Entonces, ¿qué ha hecho en ese año? Ha abolido pues, el castigo, ¿no? el castigo, por ejemplo, por una razón, porque el objetivo de la Sharia es que todo el mundo debe tener su trabajo, y ahí el papel del Estado. Luego, con la escuela Maliki, nuestro imam Malik ibn Anas ha explicado de manera más, digamos, explícita estos conceptos. Incluso hay un apartado en sus referencias de la jurisprudencia que él lo ha llamado maslaha mursala, siempre y cuando hay un interés, hay un beneficio que no se contradice con la Sharia, pues es requerido por el mismo Islam. Y de ahí pues ha interpretado varios juicios y varios veredictos. Sí. Pero la manera más científica ya ha empezado más o menos a partir del Imam al-Haramain, el Imam al-Juwayni, en su tratado de Usul al-Fiqh, en su tratado de los fundamentos de la jurisprudencia, ha deducido que estos fundamentos pues tienen unos objetivos. Estos objetivos, hay unos que son necesarios de manera casi urgente, vida o muerte, él los llamó daruriyat, son cosas de ahí, dependen en la vida del musulmán, depende de ella algo tan importante y primordial. Y luego, pues, otras cosas que son tahsiniyat, son hajiyat, no llegan de una manera de las necesidades, son muy esenciales, como la vivienda, como la vestimenta, estas cosas. Y otras cosas que son kamaliyat, que son complementarias. Ha hecho esta lectura dividiendo estas maneras. Y luego vino su discípulo, el más directo, que es el célebre Hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali.
ha explicado pues, este apartado de su maestro Juwayni y ha sido el primero en hablarnos de estas 5 maqasid, estos 5 objetivos o daruriyat, depende de la terminología que usa cada sabio, y habló, pues la primera es conservar, preservar, pues hifduddin, nuestra libertad religiosa, y de ahí pues la vida es sagrada, forma parte de un objetivo de la Sharia de garantizar nuestras vidas, de ahí matar en nombre de Dios o de una religión es totalmente contradictorio con el Islam, y tercero, pues digamos, el intelecto, el razoncillo, forma parte también del fin o del objetivo de esta Sharia, y pues los bienes forman parte también de estos objetivos, y por término, pues con el quinto maqasid, objetivo, que es lo que yo llamo la familia como institución, desde el parentesco, el honor, pasando por todo lo que abarca esta palabra familia. Son los 5 fundamentos que han deducido. Hermano Hussein, ¿cuáles son los principales fundamentos además de estos? ¿O cuáles, se limita solo a estos 5 fundamentos o se puede pues derivar o sacar nuevos fundamentos de la Sharia, ¿no? Realmente la finalidad o la filosofía, ¿no?, de esos propósitos de la Sharia, del maqasid de Sharia, es buscar el bien del ser humano en esta vida y en la otra. تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. Eso es el objetivo principal, el objetivo común, el objetivo en torno al cual gira todos los detalles de esta disciplina o de esta filosofía a la hora de deducir, ¿no?, esas finalidades. Cualquier legislación, y esto está en el Sagrado Corán, en la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo encontramos también en el entendimiento de la primera generación, los sahaba radhiyallahu anhum, a la hora de tratar con ciertas acciones, ciertas situaciones. Una de ellas, como bien ha mencionado el hermano Tawfiq, el caso del año de la hambruna con el Jalifa Umar, el Jalifa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, el tema de Jam' al-Qur'an, el tema de la recopilación del Corán, la guerra de Harb al-Ridda con Mani' al-Zakah, con aquellos que no han pagado el tributo del Azaki, y muchos casos jurídicos en los cuales vemos que los sahaba radhiyallahu anhum, y a través de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cualquier dictamen jurídico siempre va acompañado de su illa o su hikmah, ¿no? Siempre va con su finalidad. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos prohíbe al-khamr, las bebidas embriagantes, nos dice que porque nos embriagan y nos pueden provocar una enemistad, y nos pueden provocar una desviación. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Lo justifica, y así en muchísimas áreas del Sagrado Corán Allah subhanahu wa ta'ala nos da el juicio, el estatuto legal, el veredicto, la instrucción, y con ella la justificación y el illa, el hikmah. Y Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán dice: وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. La palabra de Allah subhanahu wa ta'ala se ha establecido justamente y con una sabiduría y con un beneficio y una veracidad siempre. Inna Allah yahkumu ma yurid. Hay una hikmah y una sabiduría en cualquier acto, en cualquier legislación. Entonces, los fundamentos o los propósitos de la Sharia es buscar ese bien. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando presenta el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice: يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Les permite lo bueno y les prohíbe lo nocivo, lo perjudicial y lo dañino. Entonces, toda la Sharia gira en torno a esa búsqueda del masalih, ¿no?, del beneficio, y también la protección en contra de los mafasid. Nuestros sabios, cuando han hecho esa lectura, ¿no?, empezando por Imam al-Haramain al-Juwayni, pasando por el Imam al-Ghazali, el Izz ibn Abd al-Salam, Fakhruddin al-Razi, al-Qarafi, etc., hasta llegar a uno de los andalusíes, que es Abu Ishaq al-Shatibi rahmatullahi alayhi, uno de los que podemos denominar como el que establece los fundamentos de la disciplina detalladamente. Y los anteriores hablaban de esos fundamentos, hablaban de daruriyat, al-hajiyat, al-tahsiniyat, etc. Hablaban de maqasid al-sharia o mahasin al-sharia, hablaban del ilal, hablaban del hikam, hablaban de murad al-sharia, hablaban del istislah, hablaban de sadd al-dara'i, términos que son un poco técnicos, pero en ellos se intuía, digamos, esa búsqueda de los propósitos y de las finalidades. Vino el gran sabio Abu Ishaq
Ishaq al-Shatibi de Shatiba, Valencia, y uno de los andalusíes, estableció esta disciplina en su libro Al-Muwafaqat y, digamos, dedicó un apartado de Maqasid al-Sharia al-Islamiyya y empezó a detallar. Nuestros sabios, cuando limitaron esos 5 fundamentos o esos al-Kulliyat al-Khams o Daruriyat al-Khams, las cosas necesarias, ¿no? Las cosas que son de extrema necesidad o los fundamentos básicos en torno a los cuales se basa la jurisprudencia, que es Hifdhu al-Din, Hifdhu al-Nafs, Hifdhu al-Aql, Hifdhu al-Nasli, Hifdhu al-Mal, la protección de la vida, la protección de la religión primero, la protección de la vida segundo, la protección del intelecto tercero, la protección de la familia o el honor cuarto, y la protección de los bienes o de la hacienda, la propiedad por último. Se fijaron en ese código penal, ¿no? Cuando estudiaron la Sharia, vieron que la Sharia en estos apartados estableció unas medidas punitivas para protegerla. Siempre cuando hablamos de esas kulliyat hay medidas que las protegen y las promocionan y las promueve digamos, en el apartado positivo, y luego las afianzan, y luego tenemos unas medidas que las protegen en el aspecto punitivo disciplinario. Cuando hablamos por ejemplo de la protección de la familia, el Islam establece, y todas las religiones establecen el matrimonio, establecen la protección del honor, establecen los derechos fundamentales de los cónyuges, los derechos de los niños, etcétera, un código familiar determinado. Pero a la hora de proteger ese concepto de la familia, ese concepto del honor, pues también establece unas medidas disciplinarias y punitivas. La prohibición del adulterio. Y se fijaron más allá en los hudud. Esto es cuestionado, ¿no?, por los contemporáneos, ¿no? Dicen que los fundamentos de la Sharia no se basan simplemente sobre el hudud, porque cuando hablamos de Hifdh al-Din hablamos de Hadd al-Ridda, cuando hablamos de Hifdh al-Nafs hablamos de Hadd Qatl al-Nafs, cuando hablamos de Hifdh al-Aql hablamos de Hadd al-Khamr, cuando hablamos de Hifdh al-Mal hablamos de Hadd al-Sariqa, cuando hablamos de la protección de la vida se habla de la medida punitiva de matar a aquella persona que ha cometido un homicidio voluntariamente, ¿no? La pena de muerte. La pena de muerte contra aquellas personas. Cuando hablamos de la medida punitiva en el caso de la apostasía, teniendo en cuenta el debate entre nuestros sabios respecto a esta cuestión. Cuando hablamos de la medida punitiva en el caso de robo, la medida punitiva en el caso del adulterio, la medida punitiva en el caso de consumir bebidas embriagantes, dijeron que estos fundamentos están protegidos por la Sharia, por lo tanto el objetivo y la finalidad es proteger estos fundamentos, aunque esto está sujeto a debate entre nuestros juristas, y dicen no, la Sharia es muchísimo más amplia, hay que hablar de la justicia, hay que hablar del bienestar, hay que hablar de la dignidad, hay que hablar de esa búsqueda del bien en todos sus aspectos y esa protección del mal y de lo perjudicial en todos sus aspectos. Por lo tanto, es algo muy, muy amplio y también una disciplina muy específica y digamos reservada a los especialistas en este caso, aunque atañe nuestra vida directamente en todos los asuntos cotidianos de nuestros asuntos diarios. Václav, y que acabas de mencionar una cosa, y es que se necesitan especialistas para meterse en este tipo de temas, y cuando personas ajenas a este terreno se meten, pues normalmente las consecuencias son catastróficas. ¿Cuáles son los alicientes o las condiciones que debe reunir una persona para estar capacitada y cualificada para tratar este tipo de temas? Sí, como bien ha explicado Mohammed Said, esta disciplina o este apartado, a partir del gran imam Shatibi, Abu Ishaq Shatibi, ya es casi como un apartado, como una ciencia en sí misma. Antes siempre formaba parte de lo que es usul al-fiqh, pero a partir del imam Abu Ishaq Shatibi, y más bien en su libro Al-Muwafaqat, aunque lamentable se quedó desconocido este libro hasta el siglo XIX, del siglo XI hasta el siglo XIX, lamentable la umma no ha disfrutado de estos logros, no han comentado, no han explicado, no han desarrollado esta ciencia hasta que lo encontró por coincidencia el imam Muhammad ibn Abdu, el famoso mufti de Egipto, en su visita a Túnez, le encontró como manuscrito lleno de polvo en la biblioteca de Jami' Zaytuna, y se quedó sorprendido por estos conocimientos que la umma no ha disfrutado. A partir de ahí pues surgió, alhamdulillah, pues esta disciplina como ahora una ciencia en sí misma. Por supuesto que formaba parte de los fundamentos de la jurisprudencia, pero vino el gran imam Tahir ibn Ashur
y gracias a su gran libro, Maqasid tunisino, sí, que era Sheikh al-Jama'a, este era el título del mufti Imam Sigul, la escuela Maliki, teniendo en cuenta el otro gran mufti que era de la escuela Hanafi por el Imperio Otomano, pues en su libro pues, ha resucitado este libro de Abu Ishaq Shatibi y lo ha explicado de manera con un lenguaje, con nuestros temas, nuestras preguntas de hoy, y después vino el gran sabio Al-Fasi, el marroquí, aunque lamentable solamente se conoce su faceta política, más que nada. pero en su libro también de la Sharia Islamía y sus virtudes, Makarim Sharia Islamía, ha desarrollado bastante esta disciplina y entre ellos han puesto más o menos estos fundamentos, estas condiciones. Primero hay que tener conocimiento, dedicación, preparación en el término de las ciencias islámicas, sobre todo el apartado de Usul al-Fiqh, de los fundamentos de la jurisprudencia islámica, teniendo en cuenta pues, los demás saberes y disciplinas, desde el árabe, que es primordial. No podemos entender estos maqasid, que son términos, si no tenemos una muy buena y subrayo muy buena preparación en lo que es el árabe. Y el árabe en todas sus varias disciplinas. Sí. Y por supuesto la jurisprudencia comparada. Hablando de estos objetivos, pues cada escuela pues, está riquísima, con, digamos, desde la escuela Hanafi pasando por la Maliki. Hay divergencias. Esto ayuda a descubrir estos objetivos y nos han dejado un gran legado de riqueza que esto permite al sabio, al especialista teniendo esto. Y por supuesto hoy en día pues hace falta, digamos, los conocimientos de nuestra realidad en todos los campos de la vida, desde la lingüística, pasando por la sociología, la antropología, la psicología, que esto ayuda bastante a entender estos maqasid, estos propósitos y también pues llevarlos a cabo. Y de esto, pues, alhamdulillah, hoy en día hay que dar las gracias a Dios. En ciertas universidades que se interesan por las ciencias islámicas, hay todo un apartado de los maqasid y las investigaciones que se hacen, los encuentros, y de ahí pues ya más o menos sabemos estas condiciones que debe reunir en cualquier otra disciplina. No todo el mundo se atreve a hablar de los maqasid sin ninguna previa preparación científica. Lamentablemente hay personas que hablan de Sharia sin conocer que existen maqasid Sharia, los objetivos. Es lamentable. Esto, como bien ha dicho Mohammed Said, de ambos, de los propios musulmanes que no han entendido y que ha resumido esta noble palabra que es Sharia, y también pues por Occidente, sobre todo los medios de comunicación, que siempre relacionan Sharia con algo muy, de una manera caricaturesca incluso. Y esto hay que matizar y hay que hacer un esfuerzo de entender los términos como son. Barakallahu fikum, nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Estamos aquí de vuelta con bastantes preguntas que nos envían todos ustedes a través de nuestro email o de la página de Consultas Islámicas en Facebook. Nos pregunta Mar lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, quería saber acerca de las carnes que han sido cocinadas con vino u otras bebidas alcohólicas. Después de reducirse, ¿se pueden comer o no? Gracias por su tiempo. En este caso no se pueden consumir, digamos, esos preparados cocinados directamente con preparados alcohólicos, porque primero tienen un contacto directo con algo ilícito para nosotros los musulmanes, y esa reducción no es al 100%. Cuando hablamos de esa reducción desde la parte química, no se elimina, digamos, la presencia del alcohol en esos preparados, y en ese caso estaríamos consumiendo un preparado alimenticio, un preparado cocinado, un plato, digamos, cocinado con sustancia ilícita directamente para nosotros. No estamos hablando de caso de los aditivos, que se podría plantear la cuestión del istihala, la transformación química, o cuando estamos hablando de los conservantes que una vez abierto ese preparado pues se evapora, se elimina la sustancia, cuando hablamos de alcoholes etílicos, etcétera, pero aquí estamos hablando de vinos, estamos hablando de sustancias alcohólicas directamente y representan una proporción importante en el preparado. Por lo tanto, aunque sea a través de la reducción, aunque sea, digamos, a través de una temperatura alta, no se elimina del todo. En ese caso, cuando tengamos la constancia como musulmanes que ese plato, ese preparado
lleva alcohol en su proceso, lo evitamos y no lo consumimos porque es ilícito para nosotros. Sí, muchas veces se habla de la evaporación del alcohol, pero ese contacto de una sustancia ilícita, una sustancia para nosotros los musulmanes que no es limpia, o cómo se diría, ¿no? Que no es impura, ¿no? Sí. Entonces eso también se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta, y aparte se tiene en cuenta un proceso previo, ¿no? A la hora de hablar de cocinar con alcohol para los propios musulmanes y hablar de la impureza, sí. Aunque el tema de najasat al-khamr y la pureza y la impureza del khamr es sujeto a debate a nivel de contacto, pero aquí estamos hablando de la ilicitud del propio producto consumido. Entonces, el adquirirlo, el tener un contacto directo con él, el echarlo en ese preparado. Obviamente la hermana habla de los casos de que, por ejemplo, un musulmán vaya a un restaurante o esté invitado en una casa de no musulmanes y le inviten a comer algún preparado que ya lleva en su preparación pues vino, alcohol, etcétera, reducido o cocinado de cualquier manera. En este caso no lo podemos consumir porque tenemos la certeza de que hay un contacto directo y no tenemos la certeza de que se haya eliminado del todo. Cuando hablamos del caso de los aditivos o hablamos de los conservantes, ya lo hemos tratado muchas veces, es el tema del istihala. Estamos hablando de una proporción mínima, estamos hablando también de un cambio en la transformación química. Ese producto impuro o ilícito para nosotros ya ha cambiado de naturaleza a la hora de tener un contacto con la parte proporcional mayoritaria, y en este caso eso no es posible. Por lo tanto, por cautela y por digamos evitar shubuhat, como nos indica nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en este caso como musulmanes no debemos consumir esos preparados y esos platos cocinados con alcohol. Claro, Hajar nos pregunta lo siguiente, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, tenía una duda sobre un hadith que escuché y quería salir de mi incertidumbre. El hadith dice lo siguiente, aunque no sé exactamente cómo es literalmente dice, pero su traducción era algo como: si Allah hubiera permitido postrarse ante una persona, esa sería una mujer ante su marido. Y bueno, quería saber si este hadith es auténtico o no. Sí, el hadith es auténtico, narrado por el imam Tirmidhi, el imam Ahmad, entre otros, y dado por auténtico por el mismo Tirmidhi, por el Dhahabi, por el Hakim. En su autenticidad no hay debate. Sin embargo, su fiqh, su buena comprensión, hace falta tenerla en cuenta, hacer esta lectura. Incluso este hadith ha venido con varias versiones. El consejo es reunir todas estas versiones del hadith, no quedarnos solamente con una versión. Y otro consejo es estudiar sabab urud el hadith, el contexto, hay toda una historia. La causa por qué dijo nuestro amado y querido mensajero este hadith. Más o menos como tenemos asbab nuzul en el Corán, sí. Las causas de la revelación y las aleyas. Si vamos a reunir todas estas versiones, la más conocida es del noble compañero Suhaib Rumi, el bizantino o romano. Estaba en un viaje, entre otros compañeros, en unas zonas que eran dominadas por el imperio bizantino, y de costumbre él constató que los súbditos o el pueblo pues hacía sujud, se posternaba ante el gobernador. Y al llegar pues pensó como una propuesta: si esta gente pues hacía este gesto de respeto, de veneración, nosotros como musulmanes lo debemos hacer más a nuestro amado y querido mensajero. Y ahí contestó el profeta sallallahu alaihi wasallam. El hadith habla que no se puede hacer sujud solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Solo se puede hacer a Allah. Solamente se puede hacer a Allah. Y él prohibía sujud a cualquier ser humano. Para entender el mensaje del hadith, el hadith ha venido para prohibir el sujud a todo ser humano. Da igual si es la mujer o el marido. Y si esto fuera... Y para negárselo a sí mismo. Claro, porque lleva la categoría de shirk, porque solamente lo merece nuestro Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Y sacarlo de contexto y solamente quedar con la última frase. Incluso hay ciertos ignorantes musulmanes, que Allah nos guía a todos, y llegan a se atreven a preguntar o a sus mujeres, pedirles que esto ya es acto de shirk, acto ya incluso de... Es que no han entendido el mensaje. El hadith habla que nadie puede apostarse o hacer este sujud salvo Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y de ahí no hay que entender lo que el mensajero está diciendo. A una mujer sí. Debe hacerlo a su marido por la importancia de lo que es, digamos, los derechos de la mujer sobre su marido y también los derechos del marido sobre su mujer.
Barakallahu fik, hermano José. Sí, insistiendo en esa parte de a la hora de estudiar los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos que hacer una lectura de todos los contextos. Esto, por ejemplo, tienden muchos hombres a la hora de reclamar sus derechos desde la perspectiva cultural, ¿no? Machista, hay que decirlo claramente, pues tienden a tirar de este tipo de argumentos y de este tipo de hadices para decir, no, es que yo tengo muchísimos derechos por encima de ti en el marco matrimonial, y el profeta dijo, si puedo permitir la postración a alguien que no sea Allah, sería ordenarle a la mujer hacer la postración a su marido. Y se olvida de muchísimos otros hadices, aunque dándolo por correcto, sin matices, como hizo el hermano Tawfiq, se olvida de una serie de recomendaciones y de hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y aleas coránicas que llaman al buen trato, a la excelencia en el trato, a la delicadez en el trato, a la sensibilidad en el trato, a la misericordia. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. El mejor de vosotros es aquel que trata bien a su mujer y yo soy el mejor de entre vosotros. Entonces, y la alea del qawama, con lo que supone de carga, de responsabilidad, de cuidado, de protección, todo eso siempre hay que tenerlo en la balanza, no encerrarnos a los argumentos que van con nuestro gusto y extraer partes de esos hadices o de esas aleas para justificar nuestra mala práctica o nuestra cultura machista en este sentido. Siempre los hermanos tienen que tener en cuenta todos los hadices, el contexto del hadith y los fundamentos. Ya que estamos hablando de los propósitos de la Sharia, hay que tener los propósitos de la Sharia también en el código de la familia, en el trato familiar, en el trato matrimonial y en el trato entre todas las personas. Barakallahu fik, nos pregunta Salima lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, tengo una pregunta y quisiera que me contestarais con dalil, si es posible, con una prueba, ¿no? Blanquear los dientes es lícito o no, porque lo he preguntado a un sabio aquí donde vivo y ha dicho que no tiene nada de malo, que una mujer, si quiere hacerlo, puede hacerlo sin ningún problema, pero no estoy del todo segura, dice, porque tampoco ha dado ningún dalil, ninguna prueba. El dalil, el argumento aquí o la prueba es que no existe ninguna prueba que lo prohíbe, ¿no? Sí. Entonces los hermanos siempre entienden en los aspectos jurídicos de la jurisprudencia islámica es que cualquier hecho de nuestra vida está relacionado con una alea coránica y con un dicho de profeta. Entonces yo para escribir con un boli tengo que tener un dalil. Si no tengo un dalil no puedo escribir con ese boli. No, los fundamentos de esa sharia, de esa ley islámica que hemos tratado aquí al principio, es que hay unos fundamentos básicos y hay una máxima jurídica que dice al-aslu fil ashya al-ibaha. Las cosas en su origen son lícitas, todo, salvo aquello que viene la legislación o la jurisprudencia o el derecho jurídico nos dice esto hay que limitarlo a esto hay que prohibirlo por esta finalidad, esto hay que, como el código de tráfico para tener para entendernos. Todo el mundo tiene derecho de circular con un coche, todo el mundo tiene derecho de utilizar medios de transporte, pero una vez que salimos a la calle tenemos ciertas limitaciones, pues en ciertos tramos hay limitaciones de velocidad, en ciertos tramos pues hay semáforos, etc. Pero el hecho de adquirir un coche para trasladarse, eso no necesita una prueba, eso no necesita un dalil. Aquí son cuidados higiénicos, cuidados estéticos que entran, digamos, esa norma de la higiene genérica, de la estética, digamos, y los cuidados, incluso a veces cuando son por necesidades médicas. Por supuesto, el Islam aquí abre la puerta a todo ese tipo de prácticas, cuidados bucodentales, es algo requerido, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah", si no fuera porque iba a ser una carga para mi comunidad, le hubiese ordenado, digamos, que se limpiaran los dientes con cada rezo 5 veces al día, por la importancia que eso tiene a nivel de la higiene bucodental, a nivel de la salud bucodental y a nivel de la buena presencia y tener un buen aliento, etcétera, etcétera. Entonces todos los cuidados que van
en esa línea de la digamos, de la odontología o del cuidado bucodental, pues no necesita ningún dalil. Cuando hablamos de implantes, cuando hablamos, digamos, de cambios estéticos, la separación, limar los dientes, separar esos dientes con fines estéticos un poco exagerados, ahí ya podemos hablar de otro aspecto, pero cuando hablamos de cuidados básicos no hay ninguna prueba, y esa es la misma prueba, ninguna prueba que lo prohíbe, y ese sería el dalil de que sí que está permitido. Barakallahu fik, una pregunta que nos plantea Buddha. Es una pregunta bastante interesante y quizá se merece que le dediquemos el tiempo suficiente, ¿no? Dice: Assalamu alaikum, me gustaría saber vuestra opinión acerca de un tema. ¿Qué opináis de la hijra? No me refiero a la hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino en la que mucha gente europea, musulmana, de nacimiento o convertidos, que vienen a Marruecos trayendo a sus hijos y familias a vivir aquí y, según dice ella o él, escapando de un mundo de kufar, un mundo de personas no creyentes. Nosotros, como musulmanes, tenemos la obligación de realizar la hijra o podemos vivir en España, educar y criar a nuestros hijos ahí. Os pregunto esto ya que tengo algunos amigos de origen europeo que han abandonado todo y se han venido a vivir aquí escapando de los supuestos kufar. Sí, la verdad que sí. Es un tema bastante interesante y deber nuestro, pues, aclarar ciertos conceptos. La hijra, primero, es un concepto shara'i, lo que es no es un término lingüístico, ni mucho menos de viajes o turismo o geografía. La hijra de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos la conocemos. Me refiero a la hijra del Mecca al Medina, esta inmigración que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. De ahí, pues, para nosotros es orgullo, empezamos nuestro calendario. Pero el mismísimo mensajero, la paz sea con él, dijo claro que no hay hijra después de Fath Mecca. No hay la hijra ba'da al-Fath, walakin jihadun wa niyyah. El hadith narrado por el Bukhari Muslim, según nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido. No hay hijra, no hay inmigración después de la conquista de Mecca. Solamente, pues, la lucha y la intención que tenemos. Pero estas personas la limitan, ese hadith lo han sacado incluso. No, pero lo limitan, dicen, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solo se refería a que no hay hijra, no hay emigración desde Mecca a otro sitio, ¿no? Y no está hablando en términos generales. No, ella lo ha explicado más como viene en su pregunta, de tierras de no musulmanes. El concepto de la hijra en estos términos, teniendo su evolución jurídica en el Islam, al abrazar el Islam era orden profética de nuestro amado y querido mensajero, abandonar tu país natal o tu ciudad natal, emigrar y venir hasta el Medina. Esto era un concepto jurídico, la hijra era obligatoria, no estaba permitido vivir en la tierra no islámica. Hay que emigrar a la tierra del Islam, en este caso representada por el Medina, sí, teniendo la presencia de nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él. Sí. Pero teniendo lo que hemos hablado al principio, estos maqasid, estos objetivos, sí. ¿Por qué este concepto del hijra y por qué el profeta lo ha prohibido y luego lo ha permitido? Hay sí. que entenderlo en esta evolución. Veniendo ya al siglo XXI, la hijra, tal y como la interpreta o la concibe esta gente, ¿qué dices de ello? Esto es el fallo, el error un poco mental que se hace, extrapolar los términos jurídicos, geográficos, históricos a nuestro contexto de hoy. Teniendo, pues, las máximas jurídicas, los hadices, las aliyas coránicas y luego los objetivos de la Sharia. El Islam, ¿qué quiere de todos o cada uno de nosotros? Estar viviendo, pues, en libertad, en todo el concepto de lo que abarca la palabra libertad y sobre todo nuestra libertad religiosa. ¿Está garantizada tu libertad religiosa? Está garantizada más en Europa que en muchos sitios del mundo musulmán. Pues ahí está este maqsid, este objetivo de la Sharia, para entendernos. Yo puedo llevar a cabo todos mis preceptos religiosos y, como tú bien has dicho, incluso mucho mejor de otros países que carecen de esta libertad religiosa. Y hablando del término, todos formamos esta umma de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la tierra, dividirla en estos contextos, tierra islámica o musulmana y tierra de... ¿No ves que eso es obsoleto ya?
Pues la verdad que sí, hay que hacer En un mundo globalizado. Globalizado, incluso el concepto de Allah subhanahu wa ta'ala, toda la tierra es de Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ahí viajar por la tierra forma parte de estos objetivos de la Sharia. Si los propios musulmanes se quedaron en su Hijaz, en su tierra de Mecca y el Medina, como pues a nosotros que estamos ya en el otro extremo, que es Occidente, que es norte de África, nos ha llegado el Islam. Entender el concepto de la Hijra en estos conceptos o estas evoluciones jurídicas del Islam, desde el Be'atha de nuestro amado querido mensajero hasta la conquista de Meca, hay que entenderlos en sus matices jurídicos. De ahí nuestros sabios han llegado a deducir, viviendo en cualquier país, toda la tierra de Allah subhanahu wa ta'ala, tienes garantizado tus derechos religiosos, tu libertad religiosa y llevas a cabo las prácticas así de una manera manifestante, manifiestas de una manera visible tus preceptos religiosos, ahí estás viviendo, alhamdulillah, garantizando pues tus propias creencias y llevas a práctica tus, digamos, preceptos religiosos. Y por supuesto, tu familia, tus hijos. Esto pasa, estás viviendo en un país que se declara musulmán o otro país que se declara no sé qué. Hay que entender el objetivo de la Sharia sobre todo esto. Pero mientras quizá no se apliquen los acuerdos del 92 y no se garantice el derecho a la educación de los hijos y mientras no se tengan cementerios musulmanes como marca la ley, etcétera, pues mucha gente seguirá emigrando y malinterpretando estos conceptos. Paso con el hermano Mohamed Said, simplemente ella dice, o él, no sé exactamente, dice, los musulmanes, nosotros como musulmanes, ¿tenemos la obligación de realizar la hijra o podemos vivir en España? Primero tenemos que tener esos conceptos claros, ¿no? de dónde estamos, qué identidad tenemos, qué es lo que nos marca nuestra religión en este aspecto. Nuestros hermanos igual se refieren a esa alea coránica, ese contexto coránico en el cual Allah subhanahu wa ta'ala les recrimina a aquellas personas que estaban sufriendo una opresión y estaban siendo discriminados porque no han hecho, ¿no? ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala pide cuentas, ¿no? a aquellas personas que han faltado a su religión, han transgredido, ¿no? han sobrepasado los límites, ¿por qué no habéis, han sido injustos consigo mismos? Les pregunta los motivos y él es omnisciente, alabado y exaltado sea, y dicen que hemos sido discriminados, que no hemos tenido la posibilidad de llevar a cabo nuestra libertad religiosa y entonces ahí les ¿y por qué no habéis hecho el éxodo? ¿Por qué no habéis buscado otra alternativa? ¿Por qué no habéis emigrado? ¿Por qué no habéis ido a otras tierras en las cuales podéis realizar vuestra libertad religiosa? Aquí los hermanos hablan de los contextos en los cuales los musulmanes son minoría, por lo tanto, cuando no podemos llevar a cabo nuestra religión, sienten que tienen esa obligación de emigrar a otras realidades de mayoría musulmana en las cuales pueden desarrollar su vida religiosa plenamente, espiritual, la educación de sus hijos. Él o ella remarca el tema de la educación de los hijos porque es lo que preocupa a muchos hermanos. Aquí en España, nuestra realidad occidental no puede ser, digamos, literal esa situación, porque efectivamente tenemos un marco jurídico, tenemos unos derechos como ciudadanos, somos parte de esta sociedad, somos parte de esta Europa. Efectivamente hay ciertos derechos, son papel mojado, pero la solución no es la huida. Aquí no hay que hablar de Isra, aquí hay que hablar de huida. Muchos huyen de esa realidad, se ven, no pueden cambiar su realidad, no pueden afrontar digamos, el desafío de la educación de sus hijos, porque claro, tú como musulmán o cualquier persona creyente hoy en día, pues de cualquier religión, creo que tiene difícil la tarea de la educación de sus hijos en los valores de su propia religión, porque en el colegio se le inculca algunas cosas que son contradictorias a lo que estás intentando inculcar. Igual no dispones de la formación necesaria ni la metodología correcta para inculcar a tus hijos desde los primeros días los valores que tú quieres. Luego no dispones de ese tiempo, no dispones de ayuda logística, no hay escuelas, no hay, digamos, personas formadas que te puedan ayudar en esa tarea. Estás trabajando todo el día y no puedes dedicar tiempo a tus hijos, por lo tanto, ves que estás corriendo riesgo de perder
a tus hijos, la identidad de tus hijos, tu libertad religiosa, la aplicación de esa libertad, la incompatibilidad de tu religión con el espacio público, con las leyes en ciertos países, etc. Ciertos hermanos se plantean esa idea, pero justificarla desde la base religiosa y establecer todo un fundamento que es la hijra, eso sería demagógico y erróneo y no sería correcto. Hay quien va más allá. Estos hermanos hablan de la educación y de los hijos. Hay quien lo justifica para sumarse al bando de los terroristas y del bando de grupos terroristas. Desde luego esos grupos y esos criminales se han servido mucho de este mal entendimiento de estos conceptos, ¿no? Efectivamente, les inculcan a esos jóvenes el concepto de que aquí tú estás oprimido, estás discriminado, no te reconocen como parte de esta sociedad, eres europeo pero no te quieren aquí, tú eres musulmán, necesitas realizar tu religión, llevar a cabo los fundamentos de tu religión. Únete a nosotros, donde nosotros sí llevamos a cabo los fundamentos verdaderos supuestamente del Islam y se autodenominan falsamente como Estado Islámico incluso. Eso hay que dejarlo bien claro y hay que matizarlo para que no caigamos en esa demagogia. Sí tenemos que buscar remedios para esta situación, sí tenemos que luchar para mejorar nuestra realidad, tenemos que luchar por la educación de nuestros hijos, por reclamar nuestros derechos. En el caso de que puntualmente, es que esto depende de la situación de cada uno, aquella familia que ve que es imposible llevar a cabo su religión y la tarea de la educación de sus hijos, pues aquí igual se plantea la idea de que se busque otra realidad que sea afín a sus necesidades, pero extrapolarlo a toda la comunidad musulmana y establecerlo como un concepto generalizado y todos los musulmanes tenemos que hacer la hijra, eso sería demagógico. Barakallahu fik. Todo el respeto del mundo, quizá a las familias que sí han optado por llevar a sus hijos a X países, a Marruecos, Argelia o a donde vean oportuno, pero hablar de obligatoriedad de la hijra hoy en día es otro tema. Nos hemos quedado sin tiempo, así que simplemente darles las gracias a ambos, a Mohamed Said, muchísimas gracias por todo. Tawfiq, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por habernos seguido. Nos vemos, inshallah, la próxima vez. Seguimos hablando del tema introductorio con más detenimiento y detalle, que es Maqasid Sharia, los objetivos de la ley islámica. Y también vamos, inshallah, a seguir contestando a sus preguntas. Que la paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. نهدي إلى كل الأحبة جهدنا على باب التخرج حوما في عام 2009